para proponer el cambio, para proponer el nombre de la nueva república, de la República Islámica de Irán, donde lo islámico no es un adjetivo, que es una cosa que ha perdido completamente de... Como no es un adjetivo bolivariana en el caso de Exacto, Venezuela. sino que es toda una doctrina, es toda una ideología. Entonces, la República Islámica de Irán se fue a referendo y ganó con el 98,2% de la población. Estamos hablando de un país, bueno, en este momento tiene 90 millones de personas, en ese momento mucho menos, pero era un bastante, o sea, un porcentaje enorme de la población iraní. Hola, hola, ¿qué tal? Esto es América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano Me Ven, nuestras redes en Instagram Oyeven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor Ricardo Romero Romero, junto a mi compañero Ramón Medero, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, estaremos hablando de varios temas, entre esos, bueno, estaremos hablando de unas fechas muy importantes en la República Islámica de Irán, esa que está resistiendo y haciendo la guerra a, a favor de los pueblos del sur contra el imperialismo. Precisamente en estos días, Ramón, se daba el referéndum que fue 30 y 31 de marzo, donde casi el 90%, ¿no? O más del 90% de la población votó a favor de la Constitución de la República Islámica de Irán, y por ese motivo el día 1 de abril ya queda establecido como el Día de la República Islámica de Irán en conmemoración a ese triunfo de una revolución popular. Sí, gracias Ricardo. Bueno, saludos a todos y a todos. En efecto, Irán lleva adelante una batalla titánica contra los opresores del mundo, contra la malignidad. Y es una batalla a favor de todo el sur global, como tú bien lo decías. Es decir, todas y todos nos tenemos que sentir representados en esa lucha, porque es una lucha por la humanidad, una lucha por la vida. Creo que estamos en un momento histórico, un quiebre irreversible de la historia, donde tenemos que evitar que haya una bifurcación. Es decir, el único camino a partir de ahora tiene que ser el triunfo de la verdad, de la justicia, de los pueblos soberanos, de todo el sur global, y no que continúe esa malignidad epstiana de pederastas, pedófilos, violadores, y Genocidas. genocidas y antropófagos que están al frente de los centros de poder, Estados Unidos, el Estado sionista de Israel y algunos países europeos. Y por eso yo te decía antes de comenzar que estamos del lado correcto de la historia, Irán está del lado correcto de la historia, y antes de entrar en el tema que tú me dices, me gustaría convocar a todos quienes nos ven y nos escuchan a que se suscriban en un enlace que es una declaratoria de apoyo a Irán por todo esto que acabamos de decir. Nosotros estamos todos convocados a esta lucha. O sea, estamos en un tiempo mesiánico, un tiempo de cambio ahora, ya en este momento de transformación profunda del orden mundial hacia un orden espiritual más trascendente, con otro tipo de valores, de respeto por la vida, por los seres humanos. Entonces, en el enlace, Ese es liderislam.com/es. si pueden visitar la página de Instagram, la cuenta de Instagram de ladanta.tv, van a la cuenta @ladanta.tv
Y allí está publicado el post, la publicación, está la publicación donde aparece el enlace para que ustedes se suscriban. Y bueno, es un llamado a todos aquellos que valoran la libertad en todo el mundo están llamados a unirse en la lucha contra la opresión, la discriminación y la dominación, a expresar su sincera solidaridad con el pueblo de Irán y a compartir el dolor de las familias de los 168 niños y niñas inocentes e indefensos que perdieron la vida en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Únete a nosotros, haz oír tu voz, forma parte de esta campaña popular con Irán en el lado correcto de la historia, islamleader.com. Entonces vayan a la página nuestra de la danta.tv y en Instagram, perdón, en Instagram y en la biografía en vivo, bajo el título Solidaridad, y está el enlace. Denle al enlace y suscríbanse para unirse a todos los pueblos del mundo. Hay millones de personas suscribiendo este apoyo mundial de una revolución que hoy, como decías tú, está conmemorando, mañana, sí, hoy, el 1 de abril, está conmemorando, bueno, El triunfo de una revolución popular. sí. Fíjate, Ramón, hasta ahora el sitio líderislam.com/es lleva más de 20.000 personas, apenas arrancó recientemente, Sí. y ya más de 20.000 personas se han sumado. Yo soy uno de los que ya se sumó con Irán en el lado correcto de la historia. Y nosotros incluso cuando decimos que estamos en el lado correcto de la historia es porque hemos visto, como ya lo mencionó el compañero Ramón Medero, hemos visto cómo actúan estos opresores, cómo quieren convertir al planeta en una isla de Epstein a cielo abierto. O sea, es como que ellos, como tienen tanto poder, pero es un poder que se ha visto confrontado. Se ha visto confrontado de tal manera que acuden a fake news, ¿no? Sí. Fíjate, por ahí tenemos, Ricardo, un audio de un compañero iraní que vive en el centro de la República Islámica de Irán y compartió con nosotros un audio. Es un testimonio anónimo, pero lo vamos a colocar en este momento para desmentir, todos los fake news que se están construyendo, Sí, que se están difundiendo. que hubo un cambio de régimen. Sí, Gesek, el Peter Hesek, el secretario secretario de guerra, imagínense. El secretario de guerra dice que se está dando en este momento un cambio de régimen. Entonces decía que, bueno, ¿será que irán a nombrar un Guaidó que se va a refugiar en Tel Aviv o en Chipre? a Guaidoní o al hijo de Reza Pahlavi será Me imagino. no, Sí. el presidente interino de... No, capaz que es María Corina Machado. Bueno, no, ni siquiera Trump le dice, Ah, no, eso está raspado. esa sí habrá que estar tapada, pero bueno, fíjate, vamos a escuchar entonces al compañero que nos está reportando desde Irán de manera anónima. Escuchemos. Hola a todos, queridos, queridas. Muchos hermanos y hermanas están ocupados por lo que está pasando en Irán y me preguntan a veces en privado qué está pasando. Por favor, tomar las noticias verdaderas, no falsas. Muchas noticias falsas hay eh, en las redes sociales sobre Irán. Yo aquí estoy en el centro de Irán y tengo mucho contacto con todo el país, con hermanos y hermanas de de otras ciudades. Es que aquí por el día la gente sigue viviendo muy normal, los supermercados, todas las tiendas, todo lo que se necesita en Irán normalmente se puede encontrarlos. Podemos decir más que antes de la guerra también, porque ahora todos los iraníes se convirtieron unidos y entonces no tenemos problema. Alhamdulillah, gracias a Dios, por los días los iraníes siguen viviendo muy normal. Y por las noches después de la oración,
Podemos decir, en todas las ciudades, en todos los pueblos, la gente sale en las calles, millones de los hombres y mujeres, chicos, chicas, niños, podemos decir viejos, jóvenes, llevando una bandera de Irán, dando esta lema, Marg bar Amrika, al maut la América, que la muerte sea con América y Israel, así apoyando y ayudando, podemos decir, a la potencia militar de Irán. Alhamdulillah, en Irán todo sigue mejor que antes de la guerra. Bueno, fíjate, Ramón, toda normalidad a pesar de que están en medio de la guerra, a pesar de que están siendo atacados por el sionismo y por el imperialismo estadounidense. ¿Qué opinión te merece? Sin duda, en toda guerra, bueno, hay pérdidas humanas y materiales, bueno, lamentables, ¿no? Sin duda alguna, en todos estos días ya se conmemora un mes de que comenzó, ya hace más de un mes que está esa guerra impuesta contra Irán y no cesan los ataques crueles y fuera de toda norma internacional. Fíjate que han bombardeado ambulancias, centros médicos, 19 patrimonios de la humanidad. de la humanidad, universidades, escuelas, bueno, han matado, asesinado niñas y niños. Sí. Entonces, sin duda es así, pero fíjate lo que él dice, a pesar de esa propaganda de que, bueno, que es un Estado que está totalmente colapsado, que desde el asesinato y martirio del imán Jamenei, es un país que está, bueno, sin rumbo, colapsado, sin una estructura, debilitado en sus fuerzas armadas, que han acabado con la naval, con las fuerzas navales, con las fuerzas aéreas, con toda la producción misilística. Esa es la propaganda yanqui sobre lo que ocurre allí, que están totalmente derrotados, que ellos están pidiendo, dice Trump, que están pidiendo, bueno, a gritos negociar para claudicar, para llegar a un acuerdo de cese del fuego. Todo eso es mentira. Fíjense que el reporte de este compañero dice, Irán está en total normalidad en todas las provincias, son 88 en todas las provincias del país. La gente lleva su vida normal, trabaja, estudia. No hay colas en las gasolineras, cosa que no sucede en Estados Unidos. Los mercados, los supermercados bien abastecidos. Incluso, fíjate, una cosa interesantísima que no lo dice él, pero ya yo lo he visto por allí, en las panaderías y en los supermercados hay avisos que dice, entra y toma lo que necesites. Y luego, bueno, lo pagas si quieres, ¿no? Es decir, la solidaridad, la guerra no ha hecho sino incrementar, consolidar la unidad del pueblo iraní, es la voluntad colectiva. Así que estamos ante un desmontaje total de todas estas falsedades. Pero fíjate, Ramón, todo se cae precisamente por la manera en cómo Estados Unidos miente y miente impunemente. Porque imagínate, si aquí retomo lo del estrecho de Hormuz, si estuviera derrotado Irán, ¿por qué el estrecho de Hormuz está cerrado? Sí. ¿Por qué solamente pueden pasar aquellos barcos autorizados? Una cosa que tú dices, ¿cómo es posible que hables de una victoria cuando no puedes garantizar ni siquiera a las bases que están en los países circundantes? No, y si eres una potencia victoriosa, ¿por qué presentas un plan de 15 puntos para el cese al fuego? Así mismo es. Entonces, ¿para qué dice que estás negociando con Irán? O sea, ¿cómo tú negocias con supuestamente el país al que derrotaste? Exacto. Es una cosa absurda, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir hablando de todo esto en la segunda parte de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. En la coordinación de producción, Angélica Miró, Fran Tobar en la dirección general, le damos nuevamente saludos.
Y recuerde seguir nuestras redes en Instagram o Lleven Piso Radio y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Este servidor Ricardo Romero, junto al compañero Ramón Medero, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América. Una de las primeras recomendaciones que les vamos a dar es sigan el sitio liderislam.com/es, que es el sitio donde podemos manifestarnos con Irán en el lado correcto de la historia. Y hablando del lado correcto de la historia, Ramón, hablamos en la primera parte del programa que un día como hoy se conmemora la importancia de la Revolución Islámica, pero profundiza más acerca de eso. Sí, creo que es importante profundizar porque además esta guerra se ha dado en una fecha que yo considero que está dentro de los graves errores que ha cometido Estados Unidos al atacar a Irán, que lo ha hecho en una fecha que son emblemáticas para el pueblo iraní. Primero se había conmemorado el 47 aniversario en febrero. El 11 de febrero se conmemoró el 47 aniversario de la revolución. Y ellos atacaron el 28 de febrero a Irán, Estados Unidos. Y lo hizo en medio del Ramadán. Estaba el pueblo de esos que pensaban que, bueno, como estaban ayunando, entonces el ejército va a estar debilitado. Y es todo lo contrario, pues eso es que es la ignorancia, ¿no? Porque el Ramadán es el momento de mayor espiritualidad, de mayor conexión con Dios y con el Corán y con los preceptos islámicos. Y es por el contrario, son días de mucho poder espiritual, de mucho crecimiento espiritual. Entonces, si creyeron que atacando en Ramadán iban a vencer al pueblo iraní, se equivocaron. Eso lo que hizo fue unir aún más al pueblo. Y el martirio en el contexto del Ramadán pues adquiere muchísima más relevancia. Luego se conmemora esta fecha, hoy 1 de abril, que no lo podemos pasar por alto. Claro, el Día de la República de Irán. Que es el Día de la República Islámica de Irán. Es decir, cuando triunfa la revolución en febrero, se da un proceso de referéndum. El 30 y 31 de marzo. Exactamente, el 30 y 31 de marzo se da un proceso de referéndum y lo gana para proponer el cambio, para proponer el nombre de la nueva república, de la República Islámica de Irán, donde lo islámico no es un adjetivo, que es una cosa que ha perdido completamente Como no es un adjetivo bolivariana en el caso de Venezuela. Sino que es toda una doctrina, es toda una ideología. Entonces, la República Islámica de Irán se fue a referendo y ganó con el 98.2% de la población. Estamos hablando de un país, bueno, en este momento tiene 90 millones de personas, en ese momento mucho menos, pero era un porcentaje enorme de la población iraní. Y eso tumba otro mito que hacen creer que es que la Revolución Islámica de Irán llegó y le puso un velo a las mujeres en la cabeza y llegó la charía y bueno, el autoritarismo de la teocracia. No, es uno de los estados más democráticos, bueno, el más democrático de la región y uno de los más democráticos del mundo, solamente que es híbrido, es una teocracia emancipadora, liberadora, de una teología de la liberación islámica, pero con una estructura del Estado moderno. O sea, tiene sus poderes. Esto es importante decirlo, porque mucha gente cree que Irán es una tiranía, o sea, un Estado autoritario, un régimen de los ayatolás, que es una dictadura religiosa. No, no, no. Es un Estado con todos los poderes como los conocemos, como los tenemos acá en Venezuela, el Parlamento, el Poder Jurídico, y hay una serie de consejos que hacen seguimiento y tratan de que de que los poderes ejecutivos, el poder judicial, el poder parlamentario, estén en el marco, actúen en el marco de los preceptos islámicos, porque es una revolución islámica. Entonces, yo creo que es importante eso, este día de la República Islámica que se llama Rus es-Jomhuri Ye-Islami. Es un día festivo nacional en Irán y se considera el momento en que el país dejó atrás
2.500 años de tradición monárquica para establecer una teocracia basada en la tutela del jurista islámico, el Velayá Faqih, que bueno, eso en otro momento lo podemos explicar, pero todo está dentro de los preceptos islámicos. Entonces, es una revolución donde la voluntad colectiva de todo un pueblo triunfó. Entonces, es una transformación no solo social, no fue solamente, Ricardo, erradicar a la monarquía, salir del Shah y del injerencismo occidental, fuera Estados Unidos, fuera Reino Unido, fuera Sí, Israel, realismo. sino fue una transformación profunda, o sea, retomar la identidad propia del pueblo que había sido totalmente borrada, o se había intentado borrar con estas monarquías, estas influencias occidentales. Entonces una transformación profunda espiritual del ser individual, pero también colectivo. Bueno, fíjate, Ramón, si vemos cómo ha actuado Estados Unidos con su ignorancia, igualmente Israel, que deberían haber estudiado todo eso, porque cuando tú te metes en ese, digamos, en ese proyecto colonialista, generalmente aprendes las cosas, pero vemos que Occidente no aprende, vemos que No. Occidente no está dispuesto a aprender y nosotros, bajo la visión pedagógica que tiene América Dialoga, estamos dando todos estos datos, estamos hablando de cómo es una cultura que a pesar de estar lejana a nivel geográfico, hay una cercanía espiritual, tal como lo decía nuestro comandante Hugo Chávez, cuando hablaba de que la revolución islámica y la revolución bolivariana eran dos revoluciones hermanas, o son dos revoluciones hermanas. Así. Fíjate, Ramón, vamos ahora a seguir conversando sobre la actualidad en Asia Occidental. Y bueno, quiero recordar que seguir la página liderislam.com /.es, donde nosotros podemos firmar y ponernos del lado correcto de la historia. Con Irán en el lado correcto de la historia. Claro, pero que vayan a nuestra cuenta de la Danta TV En Instagram. en Instagram y allí está el afiche y está el enlace en la biografía y es más fácil, Sí, porque decirlo así cuesta un poco, pero tomar nota, pero allí ustedes van a la Danta TV y así nos visitan y se suscriben. así mismo es. Bueno, mira, hay un tema también que es el Día de la Tierra Palestina que se cumplió el día 30 de marzo y es importante porque todo lo que está ocurriendo en este momento en Irán no deja de tener relación con bueno, el genocidio en Palestina, ¿no? Bueno, fíjate que lo que ha hecho Irán, además de defender su soberanía, además de defender su espiritualidad, ha sido defender a los palestinos. Es el país, además de Yemen, que más ha defendido a Palestina y que están vengando, esa es la palabra, a los mártires palestinos. Están dando una respuesta contra los objetivos militares, sobre todo las bases que tiene Estados Unidos, que son las que ayudan y las que le inyectan todo lo que es el componente bélico a Israel. Entonces estamos viendo cómo la República Islámica de Irán se convierte además en en el proyecto humanista de vanguardia por defender a la humanidad. Es quien está en este momento dando la cara por la humanidad. Claro. Y está llamado también a que sea así, porque es una potencia media, porque es muy peligroso que potencias como China, como Rusia, entre en un conflicto de manera directa con Estados Unidos y contra Israel, que son potencias nucleares, eh, pero le ha correspondido a Irán ese rol histórico fundamental que desde la dignidad, precisamente esa simetría que hay de no ser un país potencia nuclear contra dos potencias nucleares,
esa lucha desigual, asimétrica, la hace aún mucho más épica. Eso sí es una épica, no la furia épica que dicen los gringos. Esa furia épica terminó en lloriqueo, no sé, vergonzoso. Sí, Pero bueno, el Día de la Tierra, bueno, en el próximo segmento podemos ampliarlo, pero bueno, el Día de la Tierra se conoce como Yom al-Ard en árabe, se conmemora el 30 de marzo y es una fecha que trasciende el calendario para convertirse en un símbolo de la identidad y la resistencia cultural palestina. Vamos a hablar de eso. en la tercera parte de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia, en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio La Alternativa Ecológica. Sigan nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv, en todas las plataformas. Este servidor Ricardo Romero, junto al compañero Ramón Medero, presidente de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, hemos estado conversando de la actualidad en Asia Occidental. Estamos también profundizando sobre el Día de la Tierra Palestina, esta tierra que tiene más de 10.000 años de historia, donde hay permanece a pesar del genocidio, una civilización que allí está, que bueno, es la verdadera civilización semita, ¿no, Ramón? ¿Qué otros temas nos puedes, o qué otros tópicos puedes tocar en referencia al Día de la Tierra? Sí, ya voy a eso. Bueno, les quiero recordar a todas y a todos que vayan a la página, a la cuenta nuestra en Instagram de la Danta TV, @ladantatv o ladanta.tv, y allí van a encontrar una publicación que dice "Con Irán en el lado correcto de la historia". Allá en la biografía van a encontrar el enlace bajo el título de Solidaridad y bueno, estamos sumándonos a esta campaña para que todos aquellos que valoran la libertad en todo el mundo, bueno, nos sintamos llamados a unirnos en la lucha contra la opresión, la discriminación y la dominación, a expresar su sincera solidaridad o nuestra sincera solidaridad con el pueblo de Irán y a compartir el dolor de la familia bueno, de los centenares de niños masacrados, asesinados, martirizados, que son niños inocentes, indefensos, que perdieron la vida en el ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Entonces, únete a nosotros, haz oír tu voz, forma parte de la campaña popular Con Irán en el lado correcto de la historia. Suscríbete allí porque esto es una lucha, es una guerra Por el sur global. por el sur global y todos nos sentimos allí representados. Bueno, fíjate, respecto al Día de la Tierra, es un día, no una efeméride cualquiera, sino tiene una profunda significación. En primer lugar, porque la tierra, ¿qué simboliza? Enraizamiento, raíz, el olivo, Donde brota la vida. donde brota la vida, el agua, que es el arraigo del palestino. Si hay un elemento fundamental en la identidad cultural del palestino, es la tierra, cosa que no posee el ocupante. Fíjate que el ocupante en este momento de guerra, bueno, han entrado en pánico. Vean la diferencia del pueblo iraní, nos reportaba el compañero iraní desde allá, desde el centro de Irán, cómo en las noches salen las multitudes por millones en todas las provincias del país, a pesar del bombardeo, bajo el riesgo de que caiga una bomba en medio de las manifestaciones, de las concentraciones, de las marchas, todo el mundo con las banderas, la gente con sus hijos, sus hijas, las familias en la calle, gritando, bueno, consignas contra Israel y contra Estados Unidos. Eso, a diferencia de los ocupantes sionistas de la tierra palestina, bueno, que tienen doble nacionalidad, no tienen arraigo con esa tierra y quieren salir, bueno, huyendo de Ya hay unos que huyeron a Argentina. Están allá en muchísimo. la Patagonia. ¿No? Y se han ido a Europa, se han ido a Estados Unidos, a Chipre, huyen despavoridos y se refugian bajo tierra porque temen. Y no han huido más porque, bueno, además de que está destrozado el aeropuerto Ben Gurión,
el propio Estado ocupante no quiere que salgan. Claro, porque eso es para evidenciar lo que estamos diciendo precisamente. Entonces, esta efeméride tiene un origen en los eventos del año 76, es importante decirlo, cuando la sociedad civil palestina convocó a una huelga general en respuesta al anuncio de la confiscación de miles de hectáreas de tierras por parte del gobierno israelí en la región de Galilea. Entonces, aquella jornada marcó un hito, pues fue la primera vez que se organizó una acción colectiva de tal magnitud desde la Nakba, desde el año 48. Entonces, tiene un profundo significado, el arraigo, como ya lo dije, que la tierra no es vista como un recurso geográfico, sino como un elemento constitutivo de la entidad. Y es lo que mantiene la lucha de la resistencia, la tierra. La dignidad, bueno, se refiere a la firmeza en la defensa de los derechos humanos, el rechazo a la desposesión, es el reconocimiento del derecho a existir y permanecer en un territorio que te pertenece, que te es propio, ¿no? Y es un elemento de unidad porque la tierra entonces nace en este contexto que acabo de explicar, y unifica a todos los palestinos de Gaza, de Cisjordania, de la diáspora, reafirmando una causa común. Bueno, y de ahí podemos irnos ya que estamos hablando de Palestina, y es el último segmento, los últimos minutos, vamos a dedicárselo a el ignominioso resultado, aprobación del Parlamento sionista. El Parlamento sionista ha declarado una ley contra el terrorismo, donde toda persona acusada de terrorismo puede ser ejecutada prácticamente de manera sumarial. Sí. Cosa que ellos han estado haciendo de una manera, por decirlo de alguna manera, informal, pero ahora están formalizando el genocidio. Es una manera de darle legalidad al genocidio. A ese fascismo. Fíjate que salió la vicepresidenta de ese parlamento ignominioso, una foto realmente, bueno, muy típica del ocupante fascista sionista, sosteniendo una soga de horca y unas inyecciones, una jeringa que se usa para las inyecciones letales bueno, cuando se asesina o se aplica la ley de pena de muerte. Y esto fue aprobado el mismo día de la Tierra, Sí, el 30 de marzo. Y una ley que, bueno, por ahorcamiento, como sentencia predeterminada para palestinos de Cisjordania, condenados en tribunales militares. Vamos a escuchar un audio, por cierto, no sé cuántos minutos nos quedan. Vamos a escuchar un audio donde un compañero palestino nos explica y hace un llamado. Yo creo que hay que darle la voz a los palestinos más que nosotros, sí. darle la voz a los propios palestinos y escuchar a este hermano que hace un llamado, un clamor para toda la humanidad para que condene este tipo de leyes. Adelante. Hoy, el 31 de marzo de 2026, nos amanecimos con la noticia de que la ocupación israelí ha decidido la matanza o la ejecución de los prisioneros palestinos en las prisiones israelíes. Estamos hablando del asesinato de más de 10.000 palestinos en las prisiones israelíes en frente de todo el mundo. Pero si te importa esta noticia, vamos a preguntarnos una sola pregunta. ¿Por qué la ocupación israelí atrevió a hacer esto o a pensar esto? Simplemente por la reacción mundial hacia todo lo que ha pasado en Palestina desde el 7 de octubre de 2023. Simplemente porque el mundo que ha reaccionado así hacia más de 100.000 mártires en la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2023 hasta ahora, nunca se va a impactar o nunca se va a reaccionar por matar a 10.000 palestinos más. ¿Qué significan 10.000 palestinos más para el mundo? Por eso siempre pregunto, ¿cómo recibe el mundo estas noticias? ¿Cómo reciben las personas estas noticias? ¿Cómo se sienten cuando reciban o cuando vean estas noticias? ¿Qué significa esto para el mundo? ¿Qué significa esto para las personas alrededor del mundo? Por eso decimos siempre y invitamos siempre a actuar, porque el sionismo nunca se va a parar. Nunca, siempre van a seguir mostrando su cara verdadera. Siempre. Ya nadie para el sionismo, nadie para la ocupación israelí, ningún
país, ningún gobierno alrededor del mundo puede pararlos. Si nosotros no lo paramos, van a seguir matando a los palestinos, van a seguir matando a las personas alrededor del mundo, no solo a Palestina. Por eso esta noticia no se puede normalizar, no se puede pasar así, no se puede reaccionar 2 días, condenar estos 2 días en las redes sociales y luego ya que hagan lo que hagan. Por favor, hay que actuar, por favor, necesitamos actuar, necesitamos hacer algo por 10.000 vidas más, por 10.000 seres humanos más en Palestina. Bueno, acabamos de escuchar al hermano Mohamed Imad. Él es palestino. Creo que lo más lógico es que nosotros le demos la voz a los palestinos para que hablen de esto. Fíjate, él hace una pregunta, ¿no? Que no es una pregunta retórica. ¿Qué pasa con la humanidad? ¿Cómo responde a esto? ¿Cómo lo va a reprochar? ¿Va a tomar una posición o no respecto a esto? Porque, claro, ellos, los sionistas, al masacrar a centenares de miles de palestinos a lo largo de la historia y en este genocidio, donde hay cifras allí de más de 60.000, otros dicen que fueron más de 600.000 martirizados, pero en todo caso, allí hay una impunidad, ¿verdad? Y en el cual asesinar 10.000 más, como hay una normalización del genocidio, entonces el mundo, ¿qué va a hacer? El mundo va a pensar que porque son 10.000 más no hay nada que hacer. Yo voy a leer un poema, y te doy la palabra de rapidito, un poema del persa de hace 800 años, fíjense, de Saadi Shirazi. Dice, los seres humanos son miembros de un mismo cuerpo, creados de una misma esencia y alma. Si un miembro sufre dolor, los demás no pueden permanecer tranquilos. ¿Qué opinas? Bueno, fíjate, de verdad parece un poema escrito ayer y hay que seguir con esa solidaridad con el pueblo palestino, no dejar de hablar de Palestina. El genocidio sigue a cuentagotas, no es un genocidio que ha parado por el supuesto alto al fuego que Israel siempre viola. Un alto al fuego que, mira, Ramón, estaban diciendo unos analistas de Asia Occidental de que el alto al fuego que los propios sionistas acordaron es porque se estaba preparando para el ataque a Irak. Pues, el alto al fuego fue para eso. Es que todo ha sido un plan, muy bien elaborado desde hace muchos años. Fíjate, la misma toma del canal interoceánico de Panamá, la invasión, el ataque, el secuestro de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, hacerse con los recursos de Venezuela, como una especie de, lo hemos dicho en otro programa, como una especie de reserva, de retaguardia, para luego ir contra Irán. Fíjate, en esta crisis energética que ha generado el cierre del estrecho de Hormuz y el que se viene ahora con el cierre probablemente del otro estrecho de allí, del Golfo de Adén, de Yemen, del estrecho de Bab el-Mandeb o Magdab, se viene encima una crisis energética, una especie de invierno energético, y ya Estados Unidos pensó que, bueno, que con las reservas venezolanas puede aguantar ese duro golpe, ¿no? Sí, y las reservas venezolanas, garantizarse el petróleo al continente, porque bueno, en el caso de México, México sigue produciendo petróleo para abastecerse y lo que resta va a Estados Unidos. Y fue una cortina, la guerra ha sido una cortina para entonces avanzar en territorio libanés. Han penetrado 10, 15 kilómetros Sí, están ocupando hasta el río. están ocupando territorio libanés y están masacrando a los libaneses también. O sea, el genocidio no solamente es con los palestinos, también con los libaneses. Pero bueno, Ramón, ya hemos dado la actualidad de lo que ocurre en Asia Occidental y de las importantes fechas que se conmemoran en estos días. Y precisamente en nuestra Semana Santa pedimos oración, rezo y solidaridad por los palestinos y por nuestros hermanos de la República Islámica de Irán. Y hemos llegado al final de este episodio de América Dialoga, un espacio para la interculturalidad desde una visión pedagógica por la vida y la justicia.
en la señal de Oyeven 106.9 FM para volver a la radio, la alternativa ecológica. Recuerden seguir nuestras redes en Instagram, Oyeven Piso Radio, y las redes de la Fundación Segundo Paso para Nuestra América, ladanta.tv en todas las plataformas. Les recuerdo que en nuestra cuenta de Instagram de ladanta.tv está el sitio web con Irán en el lado correcto de la historia, que es liderislam.com/.es, donde nosotros podemos firmar y dar esa solidaridad que espiritualmente fortalece mucho al pueblo iraní. Y bueno, estamos despidiéndonos con un saludo a Angélica Miró en la coordinación de producción, Fran Tobar en la dirección general, todas y todos bajo la filosofía del movimiento ecologista venezolano MEVEN. Nosotros en el lado correcto de la historia, con Irán, con Palestina y con los pueblos del sur global, nos vamos con una canción de otro pueblo combatiente que está resistiendo, el pueblo cubano. La canción es de Pablo Milanés, una canción que celebra la primavera. ¿De qué callada manera? Hasta la próxima.